Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el señor Máximo Santibáñez, capacitador de la empresa Suisegur. Bienvenidos a esta capacitación en la cual va a estar dirigida estrictamente a los derechos humanos. Como objetivo general es comprender, analizar y examinar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sus orígenes, su aplicación al marco legal nacional y las proyecciones del respeto a los mismos. Objetivos específicos: conocer las tres generaciones de derechos humanos existentes, conocer los derechos económicos, sociales y culturales que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, analizar las concordancias entre las declaraciones internacionales de derechos humanos y la Constitución del Perú. Diferenciar claramente las tres generaciones de derechos humanos para entender los derechos a los cuales están referidos. Introducción. No siempre han existido los derechos humanos como norma jurídica, sino que han sido conquistados y reconocidos a lo largo de la historia con mucho esfuerzo, como por ejemplo el derecho a la libertad y a la no esclavitud. Su reconocimiento ha sido posible gracias a que muchas personas han ido exigiendo a las autoridades y a los particulares que se les respete y se les reconozca. Los derechos humanos aparecen por la propia necesidad del ser humano de convivir con sus semejantes, debido a que no es capaz de bastarse por sí mismos. Nuestra existencia se desarrolla en un marco de relaciones interpersonales, las cuales van a ser el centro de nuestra atención. Esto confiere a la vida social una notable importancia y es por ello que nos vemos obligados a establecer unas normas básicas. A partir de estas normas, el ser humano puede relacionarse con sus semejantes, sabiendo que se encuentra en las mismas condiciones que los demás y que a partir de estas intentará hallar la felicidad. Origen de los derechos humanos. Como esta es la meta de nuestra existencia, es bueno saber que tenemos unos principios comunes al resto de los humanos y que en vez de ponernos trabas los unos a los otros, nos facilitamos el camino. También sería interesante hacer mención de la principal idea que reflejan estos derechos humanos y que no es más que la diferencia que existe entre los seres irracionales y nosotros. Somos capaces de minimizar la importancia de la naturaleza y concentrarnos en nosotros mismos. Son, en resumen, el reflejo de la evolución humana hacia unas metas más altas. La historia de los derechos humanos está ligada a la historia misma de la humanidad, puesto que los derechos que dinamizan las diversas luchas sociales, políticas, económicas e incluso culturales están inspiradas en los principios doctrinarios de estos derechos: la búsqueda de la dignidad, la igualdad, la libertad, la equidad y el bienestar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó el 10 de diciembre de 1948. Ese día se conoce como Día Internacional de los Derechos Humanos. Definición. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Definición de derechos humanos para las Naciones Unidas. Son las condiciones de existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente su dote de inteligencia y de condición en orden a satisfacción de las exigencias fundamentales que les imponen a su vida espiritual y natural. Derechos. Derecho internacional humanitario, derecho internacional de los refugiados. Derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que en tiempo de guerra protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Derecho internacional de los refugiados, conjunto de normas que surgen de la necesidad de prestar atención a las personas que están en el territorio de un Estado, del que no son nacionales. Principio de los derechos humanos.
Universalidad, porque por el simple hecho de ser hombre, sin importar ninguna de las características occidentales de su persona, no se puede privar de estos derechos. Imprescriptibilidad, los derechos no se extinguen nunca, ya que tendrán vigencia en tanto existan seres humanos. Irrenunciabilidad, ya que no es posible renunciar a ellos, así como no es posible renunciar a un ser humano, y la irrenunciabilidad radica que es imposible disponer arbitrariamente de ellos. Inviolabilidad, porque poseen naturaleza irreductible y siempre vigente, sobre todo poder, grupo o individuo, resaltando la necesidad de protegerlos y garantizarlos. Efectividad, ya que no son aspiraciones o formulaciones principistas, se deben respetar y estar tipificados frente a la sociedad y orden jurídico. Igualdad en derechos, protegen en igual medida a todo ser humano, por lo que hay una identidad absoluta de derechos en todas y cada una de las personas. Principio de los derechos humanos. Corresponsabilidad. Todos somos responsables en forma individual y colectiva frente al sujeto de estos derechos para que así tengan plena vigencia. Su trascendencia a la norma positiva. No requiere estar expresamente reconocido por la legislación interna de un Estado para que sus ciudadanos sean protegidos. No inmutabilidad. La naturaleza de los derechos humanos no cambia ni varía en el tiempo. Carácter histórico. El concepto nace desde la entrada del hombre en sociedad en el llamado estado de naturaleza. Implica las siguientes consecuencias. El concepto está siempre en continuo proceso de creación, enriqueciéndose con los cambios históricos y dependiendo de ellos. Se puede dar desde una consecuencia situacional, desde una determinada perspectiva histórica hasta una determinada cultura. Los derechos humanos corresponden a unas determinadas estructuras políticas propias de un determinado momento. No son taxativos, no existe un catálogo definitivo de derechos. Su existencia y enumeración depende de factores múltiples, como las necesidades y formas de agresión a los derechos de cada momento histórico, ya que son respuestas normativas y no normativas, el grado de toma de conciencia de los mismos, diversa interpretación y concepción de los derechos humanos según diversas ideologías e influencias, formas de organización social y política como determinados objetivos de su existencia. Carácter procesal. El orden normativo, sus garantías procesales y su grado de elaboración doctrinal derivan de un proceso de evolución. Carácter absoluto. Constituye el ámbito normativo más importante y radical. Carácter expansivo. Surgen 3 generaciones de derechos humanos. Los derechos humanos son exigencias de la comunidad internacional. Tendencialmente universales, tienen carácter generalizables. En relación a los sujetos, todos los hombres son sujetos a derechos humanos. En relación al tratamiento de derechos humanos, todos son iguales ante la ley. En relación al objeto de protección, protección del patrimonio cultural de la población. En relación a las garantías, establece más organismos internos para la protección de los derechos humanos. No están limitadas. Los derechos humanos tienen limitaciones de naturaleza ético-jurídica que corresponde a la propia estructura de los derechos humanos. Carácter inalienable, son irrenunciables por el ser humano. Primera generación. Aquellos derechos que se atribuyen a las personas como ciudadanos pertenecientes a un determinado Estado y que suponen una serie de barreras y exigencias frente al poder del Estado. Derechos civiles, el derecho a la vida en el soporte, en el sentido estricto, a hambre, pena de muerte, aborto, derecho a la integridad personal, integridad psicofísica y moral, derecho a la seguridad personal, nacionalidad, migración, asilo. Derechos políticos, derecho a la asociación política, derecho de reunión, derecho a acceder a cargos públicos,
derecho a sufragio activo y pasivo. Segunda generación. Son aquellos conjuntos de derechos de prestación que consisten en especificar aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la prestación de cosas o actividades dentro del ámbito económico-social frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado y frente a los grupos sociales dominantes. Los derechos económicos, sociales y culturales es el conjunto de derechos, prestación, especifican aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la obtención de prestaciones. Clasificación: derecho al trabajo, derecho sindical, derecho a la sociedad social o a la seguridad social, derecho a la alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y acceso a la ciencia y tecnología. Tercera generación. Hace referencia a la existencia en los últimos años, junto a la constatación y reivindicación de los tradicionales derechos, de unos nuevos derechos humanos, surgidos como consecuencia de las circunstancias históricas actuales y que corresponden al valor solidario. Derecho de los pueblos surge como consecuencia de las circunstancias históricas actuales y que corresponden ante todo valor solidario. Recibe varios nombres: derecho de pueblo, de cooperación, solidaridad, clasificación, derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho al desarrollo, derecho al ambiente sano, derecho a la paz. Fundamentos de los derechos humanos. La realidad o realidades de carácter social o intersubjetivo que proporcionan a los derechos humanos la consistencia necesaria para que puedan ser reconocidos, respetados y promovidos en su conjunto de forma indivisible e interdependiente y puedan proyectarse hacia un desarrollo. Esta realidad es la dignidad de la persona humana. Caracteres de los fundamentos de derechos humanos. 1. Fundamento estable y permanente. 2. Carácter histórico, porque va tomando sentido según distintas épocas o culturas. 3. Concepto formal universalmente aceptando, que es el derecho a la dignidad. 4. Concepto que se va enriqueciendo históricamente a lo largo de la historia. Caracteres de los fundamentos de derechos humanos. Sujeto titular activo es la persona humana. Objeto de los derechos humanos es el bien de la personalidad, es decir, es el conjunto de las dimensiones de la realidad personal a persona humana en cuanto al patrimonio suyo, sobre las que recae la titularidad, el ejercicio y garantía de los derechos humanos. Surge en función de la función de determinadas necesidades sociales. Se forman en la confluencia entre los valores y las necesidades sociales y radicales. Los bienes de la personalidad tienen carácter histórico. Son iguales para todos los seres humanos. Bien común. Creación de condiciones justas de vida para asegurar la defensa de la dignidad de la persona, el respeto de su dignidad, su asistencia, desarrollo y realización. Dignidad humana, categoría objetiva de un ser humano que reclama ante sí y ante otros estima, custodia, realización, de allí que él aspire a la plasmación de sus propósitos y anhelos más íntimos. Derecho procesal constitucional, disciplina jurídica que tiene por objeto el estudio y formulación de los procesos constitucionales y de los órganos encargados de decir el derecho en materia constitucional, con la finalidad esencial de garantizar el cumplimiento, tutela y aplicación de la Constitución y derechos humanos. Contenido de la jurisdicción constitucional en el Perú. Jurisdicción constitucional de la libertad. Procedimiento de habeas corpus, procedimiento de amparo, procedimiento de habeas data, procedimiento de cumplimiento. Esto se conoce como garantías constitucionales. Garantías constitucionales que están plasmadas en la Constitución Política del Perú. 2. Jurisdicción constitucional orgánica. Procedimiento de acción popular, procedimiento de inconstitucionalidad y procedimiento competencial. Positivización constitucional de los derechos.
Están vinculados al movimiento constitucional típico de la época. Son declaraciones constitucionales de signo liberal. Se sigue la línea marcada por las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Se empieza a abandonar el tomo filosófico abstracto. Se inicia una línea de especificación de derechos, que es el proceso de positivización constitucional de los derechos. Los derechos humanos ya no son referidos a todos los hombres en general, sino a los ciudadanos de un determinado país, que es el proceso de subjetivización. Se empiezan a especificar garantías de los derechos, que es el proceso de positivización de las garantías. Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos es una resolución adoptada en diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. El objetivo de esta declaración es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos de personas civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales solo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, así como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar general. Contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ver. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio, de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de blancas o de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. Esta discriminación y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales o competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por acto de omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar al mismo. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil se les significa que ya son mayores de edad, tienen derechos, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse, a fundar una familia, disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento fundamental de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. El culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a ser o ser recibido a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la vida, cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. La satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene, asimismo, derecho a su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artistas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se le establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene derecho respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas y exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos que acabamos de expresar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura o penas crueles, inhumanos y degradantes, Convención sobre los derechos del niño, Convención Interamericana sobre discapacitación forzada de personas, Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Convención Americana de 1969 y 1978. La Convención articula un catálogo de derechos y libertades fundamentales que se ha convertido en el principal instrumento de fomento del movimiento de los derechos humanos en el continente americano. El catálogo de la Convención básicamente prevé derechos civiles y políticos, derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a las debidas garantías judiciales, a la honra y a la dignidad,
la libertad religiosa, de conciencia y de expresión, derecho de reunión y asociación, derecho de sufragio activo y pasivo o la prohibición de esclavitud y servidumbre. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Declaración de los Derechos del Hombre se reitera que los hombres nacen y permanecen libres e iguales con sus derechos. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos. El origen de la soberanía reside esencialmente en otra nación. Ningún órgano ni individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Y por último, la ley es la expresión de la voluntad general y todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 1. Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. 2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. 3. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador. 4. Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano de organización de los Estados americanos, creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Función principal del Comité Interamericano. 1. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales. 2. Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros. 3. Estimula la conciencia de los derechos humanos en países de América. 4. Realiza y participa de conferencias para difundir y analizar temas relacionados al sistema de derechos humanos. Composición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está compuesta por 7 miembros que deberán ser personas de alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la OEA. Muy bien, señores, con esto hemos dado cumplimiento al tópico establecido en el plan de capacitación para la unidad de Volcan. Posteriormente se les va a alcanzar a ustedes los trípticos, 3 trípticos que comprenden o que están involucrados en la capacitación brindadas en el día de hoy. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.